y es el tema de Marco Rubio como posible de los Estados Unidos y la política que va a tener Marco Rubio con respecto a Cuba. Estamos teniendo en cuenta, señores, una persona nacida aquí en los Estados Unidos, pero con fuertes raíces cubanas. Y les voy a comentar sobre esto. Marco Rubio nació el 28 de mayo de 1971. Me lleva 4 años. Yo nací en el 75. Él nació en Miami, aquí en Florida, siendo el tercer hijo de Mario Rubio Reina y Oriales García Rubio, una pareja de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956 durante el régimen de Batista, 2 años y medio antes de que Fidel Castro tomara el poder en Cuba. Hay mucha confusión sobre si los padres de Rubio vinieron huyéndole al castrismo. No, o sea, tendría una respuesta más compleja. No y sí. Vinieron huyéndole primero a la dictadura de Batista, se refugiaron acá, posteriormente intentaron regresar y se quedaron en los Estados Unidos porque realmente no les gustó para nada el tema del castrismo. Pero eso es para contestar, porque siempre va a salir un castrista y va a decir, no, espera de que la familia Marco Rubio nunca salió huyendo del sistema cubano, sino que fue del batistiano. No. Vamos a ver un momentico, lo voy a compartir con ustedes. Un pequeño video sobre este, porque sé que va a sonar en los próximos días, en la medida que lo de Marco Rubio se haga oficial o no, pero como quiera que sea, está en la lista corta, en la lista más fuerte sobre este tema. Vamos para allá. Marco Rubio, el primer senador de origen cubano nacido en Estados Unidos, se encuentra nuevamente en medio de una polémica. En esta ocasión le acusan de haber adornado la historia de su familia para ganar la simpatía del electorado. Durante su rápido ascenso político, el senador republicano de la Florida comentó que era hijo de exiliados cubanos que huyeron de su país luego de que Fidel Castro ascendiera al poder en 1959. Aquí me dice Ruru, bro, ponlo en grande los subtítulos. Bueno, de hecho, no son subtítulos, simplemente dice que el senador Marco Rubio enfrenta tormenta por historia familiar. Vamos para allá. Tal como se ve en estas entrevistas concedidas a diferentes medios. En Cuba, un hijo de 2 exiliados que vinieron a este país sin nada, pudiera lograr una posición tan alta como esta. No obstante, una serie de documentos revelados por el diario Washington Post y que incluyen certificados de naturalización y otros archivos oficiales muestran que los padres de Rubio llegaron a los Estados Unidos casi 3 años antes de que las fuerzas castristas derrocaran al gobierno de Fulgencio Batista. Rubio se crió en esta zona residencial de South Miami, donde aún habita con su familia. Sus padres, quienes también tienen una casa cerca de aquí, llegaron a los Estados Unidos en 1956 por razones económicas. De hecho, se sabe que Fidel Castro ni siquiera estaba en Cuba cuando la familia del senador dejó el país. Ante los ataques, Rubio reconoció que se había cometido un error. Pero ahora vamos a eso, hay que tener en cuenta. Vinieron en el año 50 y pico antes de llegar el comunismo. Posteriormente, sobre todo la madre de Rubio intentó regresar, fue en varias ocasiones a Cuba y simplemente tuvo que regresar y decir, para allá no regreso más. En su página oficial del Senado cuando dijo que sus padres habían llegado a este país por culpa de Fidel Castro, pero también dijo que estos sí son exiliados porque quisieron volver a la isla en 1961, pero no lo hicieron huyendo al comunismo. Su oficina corrigió la fecha este viernes. Este es el segundo problema que Rubio tiene con un medio de comunicación en lo que va del año. Su oficina se vio envuelta en una disputa con la cadena Univisión luego de que ésta sacara al aire una historia sobre el arresto de su cuñado en 1987 por delitos relacionados al narcotráfico y que supuestamente utilizaron. Bueno, básicamente es eso, señores, que si vinieron huyendo de Fidel Castro o si vinieron huyendo de Batista, en realidad sí vinieron como refugiados políticos de la dictadura anterior a Fidel Castro y posteriormente no regresaron a Cuba, decidieron no regresar a Cuba precisamente por el comunismo, lo que en la práctica los convierte en refugiados políticos de 2 dictaduras, no solo de una, de la de Batista y posteriormente de la de Fidel Castro, que fue lo que después les permitió naturalizarse en los Estados Unidos y convertirse en ciudadanos americanos. Vamos a eso ahora. Se sabe que su madre realizó, al menos la mamá de Marco Rubio, como les decía, que se llama Oriales García Rubio. Se sabe que Oriales realizó al menos 4 viajes de regreso a Cuba después de la toma del poder de los Castro, incluyendo una estadía de 1 mes en 1961. Ninguno de los padres de Rubio
era ciudadano estadounidense cuando él nació, aunque posteriormente obtuvieron la ciudadanía cuando, señores, los padres de Marco se convierten en ciudadanos americanos en 1975. Y vamos para allá. El abuelo materno de Rubio, de Marco Rubio, que se llamaba Pedro Víctor García, tuvo una historia particularmente dramática. Fíjense eso, escuchen esto. Emigró legalmente a Estados Unidos en 1956, pero regresó a Cuba en 1959 con toda esta obra de la revolución y todo para buscar trabajo. Cuando huyó de la Cuba comunista en 1962 sin visa, fue detenido como inmigrante indocumentado y un juez de inmigración ordenó su deportación. La orden de deportación del abuelo de Rubio fue revertida el mismo día por funcionarios de inmigración, otorgándole el estatus legal de libertad condicional. En 1966, después de la aprobación de la Ley de Ajuste Cubano, obtuvo y solicitó y obtuvo, la residencia estadounidense. Como nos dice Ángeles Campos, déjenlo en paz, ya tenemos una vida viviendo aquí. Sí, llevan más de 50 años viviendo aquí, pero un poco, ¿qué pasa? Yo quiero aclarar esto, señores, porque conozco a los castristas, conozco a las clarias venezolanas y cubanas y enseguida van a empezar o posteriormente en el video a poner comentarios. Tú estás diciendo mentira, que es un exiliado anticastrista, mentira, que Marco Rubio nació aquí. Lo estamos diciendo, nació aquí en 1973 en Miami específicamente y de hecho sigue viviendo en Miami, ¿ok? Sigue viviendo en South Miami. De hecho, Marco Rubio estudió aquí en la Miami High, donde se graduó en 1989, señores. De hecho, por ejemplo, tenemos una foto de Marco Rubio, muy jovencito, cuando era estudiante en la South Miami High School. ¿Cómo empieza la trayectoria universitaria, sus estudios? ¿Qué hago? Estoy haciendo una pequeña biografía para entrar en el tema de la directamente. Bueno, Marco Rubio entra gracias al fútbol americano, entra por una beca que le da el deporte precisamente, entra en el Tarkio College of the Missouri, donde asiste con una beca de fútbol americano, señores. Y de hecho, les puedo mostrar ya una foto de Marco Rubio. De hecho, esta es en high school también. Un poco para que vean cómo el hombre sigue conservando su facción. O sea, muy parecido, no cambia para nada. Bueno, aquí tiene a Marco Rubio más joven. Aniet, bienvenida. Como te dice Sin Pelos, un placer saludarte. Otro abrazo fuerte para ti. Gran saludo. Y bueno, señores, entonces entrando de lleno en el tema, les comento que simplemente después de un año, Marco Rubio se traslada al Santa Fe Community College en Gainesville, aquí en Florida, y posteriormente en 1993 se gradúa de una licenciatura en Ciencias Políticas. Esto es 1993. Fíjense la visión y su temprana interés en la política. Ya en el 93 estaba graduado de una licenciatura en Ciencias Políticas, señores. Ahora, sigue su educación en la Universidad de Miami, precisamente en la Facultad de Leyes, donde obtuvo su doctorado, lo que les llama el Juris Doctor cum laude. ¿Qué significa cum laude? Que se graduó con las máximas calificaciones y esto lo logra en 1996. Casualmente se gradúa de leyes en el mismo año que yo, señores. Lo bueno que yo lo hice en la Universidad de La Habana, en La Colina, y él lo hizo aquí en la Universidad de Miami. Gran diferencia, ¿no? Sin duda. Pero bueno, nos graduamos en el mismo año ambos de Derecho. Durante este periodo acumuló una deuda estudiantil de $100,000 que finalmente logró pagar solo en el año 2012. O sea, él se gradúa en el 96, señores. Y en el 2012 es que logra pagar su préstamo estudiantil. Por lo tanto, esto no es una familia rica. South Miami es un barrio de clase media, de clase trabajadora. Ahí nace Marco Rubio y ahí sigue viviendo. De hecho, Sin Pelo nos dice, somos 608. Den un like, no cuesta nada, muchachos. Muchísimas gracias, por favor. Les agradezco, sí, que nos den un like, que compartan para hacer que el programa llegue a más personas, señores. Ahora fíjense qué interesante. Mientras está estudiando Derecho, Marco Rubio precisamente hace una pasantía, adivinen dónde,
en la oficina nada más y nada menos que de Ileana Ros-Lehtinen, señores, que es su primera experiencia directa con la política federal y trabaja en la campaña presidencial del senador republicano Bob Dole en 1996. O sea, el mismo año en que se gradúa, Marco comienza a trabajar en campañas políticas. Su carrera política empezó oficialmente en 1998, 2 años después, cuando fue elegido comisionado de la ciudad de West Miami, apenas 2 años después de salir de la Facultad de Derecho. Ahora, un añito después, 1999, Marco se postula a la Cámara de Representantes de Florida, ya del estado de la Florida, en el distrito 111, y ya está una contienda que gana con el 72% de los votos. Fíjense cómo se va perfilando ya una familia política que va a tener una gran influencia en la política, no solo de Florida, sino de todos los Estados Unidos y muy posiblemente de Cuba. Ya la está teniendo, de hecho, en Cuba y en Venezuela. Aquí aprovecho para mostrarles una foto de Marco Rubio y de su esposa. Marco se casa en el 98, o sea, poco después de graduarse, con su esposa Janet, en una ceremonia católica en la iglesia de Little Flower aquí en Coral Gables. Les puedo mostrar también para que ustedes vean que es un hombre de familia. Aquí lo tenemos con su esposa, y también les puedo mostrar fotos de Marco Rubio con sus 4 hijos cuando de hecho llega al Senado federal. Aquí lo podemos mostrar. Aquí de hecho Sin Pelo nos dice una cosa que es clave, señores. Cuando ustedes dan un like, siguen el anonimato. O sea, no tienen que poner el nombre de nadie, no tengan miedo. Pero siempre en estos canales hay claras mirando, pero tranquilo, es anónimo el like y es bueno que nos apoyen para poder, como les digo, llegar a más personas y seguir creciendo como canal. Muchísimas gracias a todos por eso. Pero bueno, aquí tienen a Marco Rubio, su esposa y sus 4 hijos, que son sus hijos que mantiene, que tiene ahora mismo. O sea, es un hombre casado con 4 hijos, señores, padre de familia. Bueno, ¿cuándo se pone interesante esto? Es que ya precisamente Marco comienza el primer trabajo que tiene es construyendo jaulas para animales exóticos en la compañía de importación y exportación de su cuñado. Y en cuanto a sus preferencias cinematográficas, le gustan películas como Pulp Fiction, a mí también, Wedding, a mí también, es una comedia que es bastante buena, y la trilogía del Padrino. Un dato curioso es que su primer concierto, el primer concierto que vio en su vida fue con su esposa. Fueron a verla y en ese concierto asiste con su esposa. Los primos y todos los demás familiares lo conocen como Tony, porque Marco se llama Marco Antonio Rubio. Bueno, muy importante. Fíjense esto. A pesar de su exitosa carrera política, Marco Rubio no es millonario ni remotamente, señores. Miren esto. Según Open Secret, para el 2018 su patrimonio neto era negativo, debiendo más de 1.8 millones, al menos legalmente, lo que contrasta con la imagen típica de otros políticos de alto nivel y principalmente del Senado, que así todo el mundo dice, no, en el Senado todo el mundo es millonario. Ojo, posteriormente Marco ha escrito libros que han sido bestsellers, etcétera, etcétera, y por supuesto que puede haberse convertido en millonario hace algún rato ya, señores. Recuerden que Marco Rubio se da a conocer cuando se postula para la nominación presidencial contra Donald Trump. Eran 16 candidatos, señores. Marco era uno de ellos y se postula Marco Rubio, Ted Cruz, el señor ¿cómo se llama? Chris Christie. O sea, se postulan muchísimos candidatos y de hecho en ese momento, pero es un segundito que estoy aquí para ponerle los subtítulos para ver un momentico, señores, un fragmento del debate que él tiene con Donald Trump en el 2016, cuando ambos estaban optando por la presidencia. Me imagino que algunos de ustedes recuerden todo aquel problema que hubo, que si uno le dijo al otro que tenía las manos chiquitas, que esto y que lo otro, pero como buenos políticos, al fin y al cabo, como gente práctica, ya esa etapa se superó hace bastante rato. Pero bueno, quiero que vean que nada es perfecto, señores. La gente discute, pero nada, se ponen de acuerdo y logran llegar a consensos, que es lo que ha pasado en este caso. Vamos a ver, de hecho, un pequeño fragmento, menos de un minuto, de Marco Rubio
en la contienda presidencial del 2016 contra Donald Trump. La primera vez que Donald Trump se presenta y Marco Rubio también. Ojo, de hecho, Marco Rubio y Trump quedan de finalistas en esta competencia, en esta carrera electoral. Un momentico, que no tenemos. Un segundito, tengo que priorizar algo, señores, que es saludar a un coterráneo, Ortelio Tejero. Saludos desde Cuba, Winnie. No sé si me recuerda, yo era compañero de Alelis, tu mamá. Sí me acuerdo, caramba, Ortelio. Sí, por supuesto que sí, Ortelito, hermano. Oye, pues un placer que nos estés viendo. Muchísimas gracias y saludo al familión por allá, caramba. De verdad un placer poder reencontrarte aquí en las redes sociales. Te animo a que te suscribas, nos sigas y seguimos en contacto. Les voy a pasar mi WhatsApp en breve, señores, para que estemos en comunicación. Cualquier cosita, recuerden, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp 786-356-7095. Por ahí nos pueden escribir cualquier denuncia, cualquier información en lo que establece un WhatsApp que quiero dejar para el canal. Pero mientras tanto podemos usar este Hortelito, ahí lo tienes a tu disposición. Bueno, vamos para allá, señores. Vamos con el debate entre una pequeña discusión que hubo entre Donald Trump y Marco Rubio. Towers will be using illegal lumber to do it. But here's the guy, lobbyist who's probably here. And then you tell me about this guy. $1 million. I have to say, slide 100%. Ve ahí tienen a Ted Cruz también involucrado en el debate. Yeah. You lied to 38 years ago. All right, I guess there's a statute. Fíjense que la posición de los tres precandidatos, señor, indica las posiciones que tienen en las encuestas y en los estados que están ganando. Y precisamente Donald Trump iba al frente, es quien gana finalmente. Ted Cruz quedó en segundo lugar y Marco Rubio quedó en tercero. Por lo tanto, y precisamente Ted Cruz, como muchos sabrán, también es de origen cubano-americano, lo único que nació en Canadá de padres americanos y puede precisamente y sin problema ninguno postularse también a la presidencia de los Estados Unidos. En este caso tuvimos, señores, una elección de lujo donde tuvimos a dos cubanos americanos, señores, dos hijos de cubanos exiliados, nacidos incluso en diferentes países, pero ambos con la misma ideología anticastrista, antitotalitaria, y quedaron finalistas junto a Donald Trump. Estos dos cubanos americanos, señores, han seguido siendo fieles a Donald Trump, han tenido sus diferencias, pero sin duda recuerdan el papel de Ted Cruz en aquellas elecciones que todavía no sabemos qué pasó en el 2020 y todo lo que sucedió al respecto, tratar de certificar a Donald Trump, no reconocer todo lo que pasó y bueno, todo este fenómeno, pero ahí tuvo un papel clave y Marco Rubio también, y se espera que ambos obtengan papeles claves en la nueva administración de Donald Trump, pero principalmente, señores, miren a Marco, posiblemente estamos viendo de los Estados Unidos. Pues esto era algo que quería que vieran para un poco ir estableciendo de dónde sale Marco Rubio y que realmente tiene toda la experiencia, lleva más de una década en el Senado de los Estados Unidos, señores, y hay una cosa clave, como les decía al principio de la transmisión. Marco Rubio tiene dos posiciones clave actualmente en el Senado. Uno, vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, señores. O sea, es la persona, él y el presidente, por supuesto, pero en breve Marco va a ser nombrado presidente porque los republicanos ganaron el Senado en esta elección. Por lo tanto, Marco va a subir y va a convertirse en presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y al mismo tiempo es miembro senior, o sea, miembro sólido, de más experiencia del Comité de Inteligencia también del Senado. Por lo tanto, señores, los presidentes, todo el mundo tiene que ir ahí cuando necesitan asesoría y sentarse prácticamente de tú a tú con Marco Rubio. Nos dice, se murmura que Marco Rubio podría estar contemplando para secretario de Estado. Para esta posición me gustaría más Ted Cruz. Lo que sucede para Latino es que Marco está mejor situado que Ted Cruz. Número uno, tiene dos posiciones muy altas en el Senado. Número dos, cuando Trump estuvo buscando a su vicepresidente, al candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, contempló a Marco Rubio. Estuvo en la lista corta de 5 candidatos. Por lo tanto, ya Marco Rubio pasó todos los filtros de seguridad para convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser menos arriesgado políticamente para Trump designar a un candidato que acaba de pasar todos los filtros para vicepresidente y que va a ser confirmado por el Senado, que él mismo está al frente
sin problema ninguno. Además de eso, señores, hay una gran ventaja que tiene Marco Rubio con respecto a Ted Cruz. El escaño de Marco Rubio no está en peligro como sí lo ha estado desde Ted Cruz. O sea, Marco Rubio mañana renuncia a su escaño como senador de Florida para convertirse en secretario de Estado y no pasa nada. El gobernador de Florida, que es republicano y aliado del presidente, va a designar a un suplente que también va a ser republicano y que también va a ser alguien de calidad para ocupar el puesto de Marco Rubio. Por lo tanto, el puesto no queda en peligro. En el caso de Texas, sí, el gobernador republicano también postula a otro republicano al frente, no sé qué, pero ¿qué pasa? Que ese puesto de Ted Cruz ha estado bien batido desde hace varios años por los demócratas y tienen ciertas posibilidades de poder arrebatárselo. No creo que después de la victoria arrasadora que tuvo el Partido Republicano en Texas puedan hacerlo como hace varios años, pero siempre hay riesgo. Tienen que tener en cuenta esto. Bueno, un poco para continuar por donde íbamos, señores. En el 2006, con 34 añitos, señores, Marco Rubio se convierte en el primer cubano-americano en ser elegido presidente de la Cámara de Representantes de Florida. Y por supuesto, bajo su liderazgo es que desarrolla un proyecto que se llama 100 ideas innovadoras para el futuro de Florida, y de esas 100 propuestas, 57 se convirtieron en ley, lo cual es un tremendo éxito. Más de la mitad de tus propuestas como presidente de la Cámara de Representantes se convierten en ley, por supuesto que es un éxito político tremendo. Ahí se incluyeron medidas contra pandillas, depredadores sexuales, lo cual se han implementado de forma bien exitosa. En el 2009, Rubio anuncia su candidatura al Senado de los Estados Unidos, ganando las elecciones en el 2010 con el 49% de los votos. Junto con Bob Menéndez, en ese momento de New Jersey, se convirtió en uno de los dos únicos latinos del Senado en ese momento. Como saben, ya Bob Menéndez no está, pero sigue Marco Rubio por Florida y sigue Ted Cruz por Texas. Y al mismo tiempo han entrado nuevos senadores al Senado, por supuesto, que van a tomar posesión ahora en el 2025, como son el colombiano Bernie Moreno, y hay otro de apellido gallego que también obtuvo también obtuvo la oposición. Bueno, señores, entonces, ¿qué pasa con Marco Rubio ya una vez que está en el Senado? Bueno, Marco Rubio siempre se ha caracterizado desde que estaba decomisionado aquí en West Miami. Después lo repitió en la Cámara de Representantes de Florida y en el Senado, claro, la exposición es mucho mayor. Como le digo, es vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, miembro senior del Comité de Relaciones Exteriores y siempre ha tenido un fuerte compromiso con la defensa de Israel. O sea, eso es algo que le da mucha credibilidad y mucha fuerza como aspirante. Ha patrocinado resoluciones que le ponen freno a condenas de las Naciones Unidas contra los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. En relación con el conflicto de Gaza, Rubio ha expresado un apoyo inquebrantable a Israel tras el ataque de Hamas en octubre de 2023, declarando que Israel no puede coexistir con esos salvajes, asimismo, salvajes, y que deben ser erradicados, mostrando una posición bien contundente en el tema israelí y de los terroristas. De hecho, voy a aprovechar y les pongo un pequeño videíto aquí, señores, con subtítulos en español, como de costumbre. Un momentico, recuerden que esto tengo que hacerlo manual, no tengo productor en estos momentos, pero esto es segundos para ponérselo en español. No vaya a ser que me equivoque y se lo ponga en pashtun o algo por el estilo. Bueno, listo. Entonces, vamos a ponerlo aquí rapidito para que ustedes vean la posición de Marco Rubio sobre Hamas. O sea, cuando se trata del grupo terrorista Hamas, Marco ha sido muy claro. Oye, hay que destruirlo. A esa gente, métele mano. Y ya, that's it, se acabó. O sea, no hay que andar con tanto. Y eso lo hace un candidato súper fuerte para esta posición de los Estados Unidos. Vamos a ver este videito rapidito. It's the same group, this pink communist group, whatever, Code Pink. Nothing happens to consistently disrupt congressional proceedings. I thought that was a crime, according to prosecutors. Nothing happens to them. Aquí Marco Rubio lo está diciendo. Yo no sé, los tipos estos que protestan siempre están aquí fastidiando.
yo pensaría que esto es un crimen, porque están obstruyendo las sesiones del Senado y del Congreso. And they're back out here the next day doing the exact same thing. So, Ve, eso es lo que se llaman el grupo Pink Code, el Código Rosa y todos estos izquierdistas que Marco dice, yo no sé, esta gente se supone que los detiene, le ponen una multa y al otro día están de nuevo. One day something's going to happen. As far as where I stand on it, it's very simple. To destroy Hamas. Hamas has basically defined victory. The fact that they are still in place, conferences, and put out statements, that is victory for Hamas. They're playing a long game. They have the upper hand. They watch our next. They see the wavering support to Israel that the United States has under Biden. They see countries now in Europe recognizing a Palestinian, which is a joke. I don't know what state they're talking about. And it's a state that's, and I think they feel like they have the advantage here. But this is a group that wants to destroy the Jewish state of Israel. Y termina con un statement, o sea, con una declaración muy firme y que yo comparto al 100%. Jamás es única y exclusivamente para destruir a Israel. ¿Qué cosa es Hamas? Un grupo terrorista que tiene controlada y secuestrada la franja de Gaza. Cuando se habla del pueblo palestino de la franja de Gaza, no existe pueblo palestino en la franja de Gaza. Quien tiene el poder es un grupo terrorista. Cuando te dicen el Ministerio de Comunicaciones de Palestina no es el Ministerio de Comunicaciones de ningún país, es un ministerio de un grupo terrorista, es un representante de los terroristas. What are you supposed to do with an existential threat? You have to degrade it or eliminate it. You cannot allow it to continue to survive. So he said he's been there 7 times, and he also said that we have given more our ironclad loyalty to Israel, but they're holding him back from Rafah. He's become general anti-military experience. How valuable would it be bodies by going in? Maybe we could find some alive going in now. Yeah, so if you're sitting there and you see all of this, and how do you feel? You feel like the United States has conditioned what Israel can use. Victory. That improves not just morale among. Ahí se está pronunciando sobre que la posición actual de los Estados Unidos bajo la administración de Biden es sumamente débil y debe fortalecerse porque realmente no debe haber espacio ninguno para un grupo terrorista como Hamas y debemos apoyar al 100% Israel en su lucha contra el terrorismo. Así de sencillo, señores. No hay pueblo palestino en Hamas. Hay un pueblo, sí, pero secuestrado, un pueblo que vería con una alegría tremenda que Israel eliminara al grupo terrorista Hamas, a esos líderes. ¿Por qué? Porque Israel acepta el 100% a esos palestinos. De hecho, muchos de esos palestinos que viven en la franja de Gaza trabajan dentro de Israel y cruzan la frontera o cruzaban. Ahora hay una guerra. O cruzaban todos los días sin ningún problema, señores, iban, venían, etcétera, etcétera, y no pasaba nada. O sea, no hay discriminación dentro de Israel a ninguna persona por ser palestina, ni mucho menos. Ahora, si se piensa que esta persona está vinculada a un grupo terrorista, por supuesto que sí. Ahora, también Marco Rubio ha sido muy crítico con el tema China. Acuérdense que aquí mucha gente se ha imaginado que la China, que está tan desarrollada, que aquello es una maravilla, como es la fábrica del mundo, que todo es barato y tiene cierta calidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues también hay una democracia, o si no la hay, porque hay un partido comunista que lo controla todo, como ellos saben, han apostado a que eventualmente, al darle más capitalismo a China, China se va a democratizar y va a hacer elecciones libres y todo esto. Y ha sucedido todo lo contrario, señores. Desde que China se ha convertido en una economía capitalista desde hace más de 30 años, tras los acuerdos con Nixon, con Kissinger, con toda esta gente que simplemente abrieron a China diciendo, bueno, espérate, vamos a coger a China, vamos a convertir a China en nuestro aliado, en nuestro fabricante. ¿Para qué? Para alejarlo de los rusos. No fue porque los chinos le cayeran bien a Nixon, ni mucho menos, sino fue una maniobra estratégica. Okay. O sea, yo voy a dividir a estos dos, voy a dividir. China y Rusia se están acercando demasiado. Si yo le tiendo la mano a uno de ellos, voy a captar a un aliado y lo voy a alejar del otro que es mi enemigo también. Pero a la larga esto no ha funcionado. ¿Qué pasó? China sigue siendo aliado estratégico de Rusia. De hecho, están en los BRICS y lo apoya en toda su locura. Y mientras tanto le vende a Estados Unidos a los precios que les da la gana, le roba las patentes, etcétera, etcétera. Y todo lo que sabemos que Trump cambió bastante en su administración y que Biden volvió a derrumbar durante su último mandato. Todo eso va a cambiar y sabemos que las relaciones con China no van a ser para nada
tan buenas como ahora con Biden, puesto que Trump de nuevo va a exigir que los chinos paguen lo que le deben a los Estados Unidos, que si usan las patentes americanas, paguen por eso. Y eso es clave, señores. De hecho, voy a ponerles un momentico acá, como estoy haciendo de costumbre, si hablamos de las relaciones de Estados Unidos con China y qué dice Marco Rubio al respecto y por qué se ve a Marco Rubio como un candidato bien sólido, precisamente por ser muy vocal, ser muy abierto en el tema chino y no apoyarlos para nada, sino desde el principio haberlos denunciado. Eso es una de las cosas que lo convierte en un candidato muy sólido. Voy a ponerle unos fragmentos de una intervención que tuvo Rubio por allá hace un par de años, donde él plantea claramente qué es lo que pasa con China. Vamos a verlo un momentico, señores. Vamos para allá. Rubio accused the country of an economic war states. The Republican used to be an outspoken critic of China. Rubio. China's plans and intentions behind closed doors, but the fact of the matter is that their ultimate goal and what they're trying to do is really not that big a secret. They seek to displace the United States and to become the... Fíjense lo que dice. China busca desplazar a los Estados Unidos y convertirse en la potencia económica, industrial, técnica, militar y geopolítica más dominante del mundo. Nosotros en este país durante mucho tiempo tuvimos esta esperanza durante la mayor parte de los 20 años. Y precisamente dice, en la medida que este país, pensamos que en la medida que China se convirtiera en un país más rico, iba a volverse hacia la democracia, y ha sido todo lo contrario. The rules of economic engagement and so forth. Well, obviously that's not materialized. In fact, they've used the last 20 years to wage an economic war against the United States, stealing jobs, exploiting the free and open market, oftentimes by American corporations driven by the short-term profits that can be gained by having access to this market. And as part of that goal was to leave us as Americans dependent, not just on their massive market, supply chains as well. And we've seen that disruption play out during a pandemic. Imagine. Y precisamente ahí señala Rubio, señores, que no podemos depender de China. Ya lo vimos con la pandemia, cómo tuvimos grandes problemas aquí en los Estados Unidos por depender de China, incluso para la fabricación, señores, de medicamentos clave, antidepresivos, vacunas, medicamentos para el cáncer, medicamentos para enfermedades críticas como el VIH, el SIDA, o sea, infinidad de enfermedades críticas, graves, que requieren los medicamentos ya. No es una fiebre que lo calmas con un Tylenol. Y China mantiene el control sobre esos medicamentos. Eso es algo, señores, que no se puede permitir, y es lo que está diciendo Marco Rubio. De hecho, aquí José René sí nos dice, bienvenido José, nos dice, China sigue siendo una dictadura comunista disfrazada de democracia. Bueno, ni lo disfrazan mucho, lo único que tiene es capitalismo, pero es un capitalismo de Estado. En China fusilan a los ministros y fusilan a los empresarios cuando no están de acuerdo o cuando de alguna forma el Partido Comunista cree que el empresario lo está traicionando. O sea, los empresarios chinos trabajan siempre contra la espada y la pared porque saben que en cualquier momento pueden ser eliminados por el Partido Comunista Chino. Aprovechando, saludar a Zulema Indira Spin Medina, que nos dice bendiciones, saludos desde Cuba, bendiciones para ti también, y saludar también a Yudaki, que nos dice abajo la dictadura, libertad para Cuba. Muchísimas gracias, Yudaki. Bendiciones para ti también. Bueno, señores, pues básicamente tengo un video también sobre Marco Rubio explicando que el capitalismo chino es falso, ya eso lo hemos hablado. Tengo otro video sobre Irak, donde Marco Rubio también explica el caos que causó la administración Bush ahí, por qué eso no se debió tocar, o sea, todo esto, que es una política que lo lleva muy directamente a lo mismo que piensa Trump. O sea, la posición tanto de Marco Rubio como de Trump es la misma. O sea, es no invadir, no hay que invadir a los países. Lo que hay es que mostrar posiciones de fuerza y negociar desde una posición de fuerza. ¿Qué cosa es una posición de fuerza? Bueno, sanciones económicas, presiones diplomáticas, o sea, todo tipo de maniobras diplomáticas, pero siempre sin invadir a los países. Recuerden que los 4 años de Donald Trump han sido los únicos en toda la historia reciente de los Estados Unidos, donde no se ha invadido a ningún país. No ha habido necesidad,
simplemente cuando este coreano amenazó que si la guerra nuclear, que yo tengo un botón, que no sé qué, Trump le dijo, oye, yo tengo un botón más grande que el tuyo y puedo acabar contigo. Y eso llevó a que este coreano se tuviera que reunir con Donald Trump, como si nada. O sea, y lo mismo pasa con los chinos, con los coreanos, con los rusos. O sea, toda esta gente, el lenguaje que entienden es el lenguaje de fuerza. Tú no tienes por qué meterte ahí con un palo o meter un ejército, ni mucho menos, cuando tú puedes darle un lenguaje de fuerza y decirle, oye, y si no negociamos, ya tú sabes. Entonces sí te invado, entonces sí cambiamos las condiciones, pero vamos a tratar de hacer las cosas de forma civilizada. Aquí nos dice Marcia no vive que le gusta mi camisa con la bandera de los Estados Unidos. Sí, lo estoy usando cuando hay un tema como las elecciones y temas americanos. Muchas gracias. A mí también me gusta. Aquí nos dice Carlos, aquí Espartaco, Cuba Libre, intervención militar, no hay otra. Yo pienso también, lo que pasa es que no es una herramienta que tengamos realmente a la mano, que podamos decir, no, caramba, con Marco Rubio ahora no tenemos lío porque Marco entonces va a hacer que Estados Unidos invada Cuba. No, señores, no va a pasar, pero sí se van a desarrollar una serie de presiones que no han existido antes y esto puede llevar a la dictadura castrista al colapso. O sea, si la dictadura castrista la está pasando mal con los flojos estos de Biden, con Blinken y compañía, imagínense con Marco Rubio hablando de tú a tú con Parrilla y quienes sean y decirle, oye, yo no reconozco a ninguno de ustedes. Vamos a ver, de hecho, una pequeña entrevista que le hicieron en español donde habla de Cuba, las drogas, etcétera, etcétera. Todos problemas que ha habido relacionados con Cuba. Vamos para allá. Está diciendo que debería Cuba participar de esta cumbre. ¿Cuál es su opinión? Esta es una cumbre de demócratas, esta es una cumbre de democracias y Cuba no es una democracia, es una dictadura. Y no solamente es una dictadura que no piensa cambiar en ningún momento. Hace solamente 2 semanas, durante la visita del Papa a Cuba, cuando el Papa se pronunció después de su primer discurso, la primera pronunciación que hizo el gobierno cubano es que no iban a cambiar políticamente. Venir a contaminar una cumbre de demócratas con una dictadura es un error. Yo creo que me encantaría que una futura cumbre tenga aquí un presidente electo de Cuba, pero este no es el momento de abandonar nuestro compromiso a la democracia en esta región y en el mundo. Y creo que sería un error para que la región hiciera lo mismo. Este debate sobre Cuba no es un debate sobre Cuba, es un debate sobre la democracia. ¿Estamos o no estamos comprometidos con la causa de la libertad y la democracia en esta región? Creo que la respuesta tiene que ser sí, estamos comprometidos. ¿Aun cuando 30 países lo están pidiendo? Bueno, desafortunadamente yo creo que esto es una cumbre de demócratas y aunque 30 lo pidan, entonces ese sería otro tipo de cumbre. Pero la cumbre que nosotros participamos siempre ha sido una cumbre de demócratas, de países que aspiran a tener democracia, no países de tiranías y de dictaduras. Así que vuelvo y repito, respetamos mucho a nuestros amigos y vecinos en este hemisferio, pero estamos en desacuerdo muy fuerte con ellos sobre la postura que han tomado en el tema de Cuba. Ahora, yo creo que si Cuba decide cambiar y convertirse en una democracia, como el resto de los países. Ahí estamos. Escuchen aquí el planteamiento de Marco Rubio bien clarito. Del hemisferio, pues adelante, qué bueno sería eso para todos. Senador, una pregunta. La alianza que hay entre Estados Unidos y Colombia y el tema de la legalización de las drogas, ¿dónde nos colocan? Bueno, primero, la alianza no se puede romper. Es una alianza muy fuerte entre ambos países. Es más, que el fruto de esa alianza es que hoy en día Colombia se ha convertido en un líder regional, económicamente y en el tema de seguridad. Hoy en día Colombia ahora está ayudando a sus vecinos en Guatemala, en Honduras, a enfrentar las mismas organizaciones, tipos de organizaciones que amenazaron en una época este país, el país de... Bien, y ahí sigue con el tema de Colombia como aliado estratégico, que de nuevo, acuérdense que eso va a cambiar porque ya Donald Trump preguntó, bueno, ¿y quién es exactamente el presidente de Colombia? ¿Cómo se está comportando? Le dieron, cuidado, ese no es nada bueno, ese es un guerrillero. Y dijo, ok, pues eso hay que valorarlo bien. Aquí, de hecho, contestarle a Alex Trader, que nos dice, saludos de Chile, quiero hacerte una consulta. Según lo que habla, ¿significa que la liberación de Cuba y Venezuela es imposible? No, para nada. Lo que estoy hablando es que no se va a producir por un ataque o por una intervención de los Estados Unidos ni de ningún tercer país, señores. O sea, no vamos a esperar esto, vamos a ser realistas. Las intervenciones de los Estados Unidos en el hemisferio no ocurren en los últimos 30 años desde la invasión de Panamá, que fue la última para sacar a un narcotraficante dictador. Ahora, cuando nos dice, mi hermano, llevan con esa muela a apretar económicamente al pueblo, bueno, no llevan 60 años, no, para nada. Lo que ha pasado, Alex, a lo largo de los últimos
casi 70 años que lleva la dictadura castrista es que cada vez que viene una administración demócrata, quita todas las restricciones, rompe todo lo que ha hecho el Partido Republicano, el gobierno republicano de turno, y todas las sanciones que se ha puesto, todo lo que se ha armado para apretar económicamente al régimen castrista, asfixiarlo y llevarlo a negociar, lo deshacen. Por lo tanto, las sanciones no han durado 70 años, ni mucho menos, señores, sino que cada 4 o 8 años máximo la desbaratan completo y hay que volver a empezar. Solamente queda una base que viene siendo las sanciones básicas de no darle crédito a la dictadura, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, las restricciones de viaje de los cruceros, etcétera, 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 todo lo que se implementó durante Donald Trump, Biden intentó deshacerlo y muchísimas cosas se deshicieron. De hecho, se volvieron a autorizar los viajes a Cuba en grupos americanos, un montón de cosas. Lo que pasa es que vino la represión del 11 de julio y pasaron muchas cosas más, la pandemia, todo esto, y entonces impidió que Cuba, que el régimen castrista recibiera todos estos beneficios a la administración Biden, y el gobierno de Biden o de Obama 3.0 no pudo posicionar de nuevo a Cuba como ellos querían hacerlo. O sea, pasaron muchas cosas, entre eso fue que el régimen castrista no se dejó ayudar. Pero, por ejemplo, Octavio, yo recuerdo que con la administración Trump, en los últimos 2 años de la administración Trump que tuvimos, del 16 al 20, se logró incluso capturar barcos que iban de Venezuela a Cuba con petróleo. O sea, se empezaron a frenar los barcos, se empezaron a detener y la situación de Venezuela y Cuba realmente se complicó tremendamente. Pero lo que pasa es que ya aquí vinieron las elecciones, etcétera, etcétera, todo el tema de la pandemia y después pasó todo lo que pasó en la elección del 2020, que todavía no hay una explicación coherente para eso, pero sabemos que eso colapsó debido a la pandemia y todos los tropelajes que pasaron después. Pero sí, Donald Trump estaba en el camino correcto, porque si usted le corta el suministro de petróleo, de combustibles fósiles a Cuba, y los deja dependiendo solo de ese petróleo malísimo, contaminado, lleno de azufre que tienen, la isla colapsa, mucho más de lo que está ahora. Pero lo que pasa es que si usted deja que Irán le lleve petróleo, que México le meta petróleo todo el que le da la gana, que Venezuela le ponga petróleo, que Rusia le regale petróleo, ¿de qué embargo estamos hablando? Si tienes a todo el mundo ayudándoles y no pasa nada. O sea, cuando hay una sola parte que aprieta, pero tiene 5 o 6 partes interesadas en que no se apriete el nudo y usted aprieta por un lado y se lo zafan por el otro, usted no puede implementar un embargo. Tiene que haber suficiente voluntad política por parte del gobierno de Estados Unidos para aislar y cercar diplomática y económicamente al régimen castrista de verdad. Cuando digo régimen castrista, también me refiero al chavista. O sea, Cuba y Venezuela comparten el mismo cáncer y como buenos aliados en este tema hay que derrocar o a uno de los dos o a los dos. De lo contrario, van a seguir ayudándose mutuamente y van a convertir a América Latina, van a desplazar todo este cáncer. Ya está pasando en Colombia, ya lo hemos visto que gracias a Dios Milei pudo frenarlo en Argentina, pero vieron cómo estaba caminando en Argentina, cómo caminó en Bolivia muchísimo, últimamente se ha detenido un poco, cómo logró en Ecuador un avance tremendo con Correíta y sus secuaces, y en fin, ya le digo, señores, sí se puede provocar la implosión del castrismo. El castrismo no hay que destruirlo, no hay que invadir. Bueno, por supuesto, si los americanos pudieran invadirlo, o sea, si el ejército americano invadiera al ejército castrista o tuvieran una confrontación, el ejército comunista de Cuba no aguanta ni 3 días, señores. Todo eso lo sabemos. Pero, señores, ¿quién va a convencer a la gente que vive en Maine, que vive en Delaware, que vive en Wisconsin, para que sus hijos vayan a una guerra en Cuba, a una invasión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Me entiende? O sea, es una guerra que no es vendible en estos momentos, por lo menos. Mañana puede cambiar. Mañana puede haber una serie de circunstancias. Por ejemplo, si Cuba se mete a traficar con material nuclear o recibe armas nucleares
o armas químicas, bacteriológicas, cosas que representen un peligro real para Estados Unidos, entonces el epicentro cambia completo. Pero hasta ahora, señores, a mí me encantaría realmente, y sé que posiblemente los castristas van a aprovechar esto, pero nada, a mí me encantaría realmente que el gobierno de los Estados Unidos liberara al pueblo de Cuba de la dictadura castrista. Bastante que los rusos, los coreanos, los iraníes y toda esta gente han apoyado el castrismo durante décadas contra su propio pueblo. Y eso le ha dado suficiente fuego, o sea, le ha dado dinero, le ha dado petróleo, le ha dado de todo, precisamente para que pueda mantener la opresión. Porque, señores, el régimen castrista no produce nada, es esencialmente ineficiente. Los tipos que están al frente son unos ladrones y unos corruptos, por lo tanto, se roban lo poco que entra. Ese régimen es como el Comején, se roba lo poco que entra a la isla y por lo tanto la isla colapsaría de no recibir nuevas ayudas. Por eso es que creo que a la isla, en este caso al régimen castrista, hay que presionarlo a fondo en todos los ámbitos. Ahora hay un consenso, señores, en Europa que ya se está logrando, a pesar de España, ya se está logrando de que vean lo maligno del sistema chavista y castrista. Y fíjense que a pesar de eso se está logrando un avance, se está logrando el reconocimiento, por ejemplo, de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Ahora, si eso no se traduce en algo más sólido, nos vamos a quedar ahí y van a pasar 3 y 4 décadas más. Ojalá que esto cambie y yo pienso que si alguien lo puede hacer es precisamente la administración Trump y nadie mejor que Marco Rubio al frente de la diplomacia americana.